Hola, mi nombre es Agos y te doy la bienvenida a este espacio en donde te voy a compartir algunas de las herramientas que me han ayudado a transitar mi duelo, especialmente la partida de mi papá. Una partida inesperada que surgió de un momento a otro y algunas de las cositas que fui haciendo que sobre todo me ayudaron a que ese dolor, esa tristeza y ese desconcierto se fuera calmando y encontrando su estado de calma. Antes de empezar, es muy importante que sepas y que conozcas que todo duelo tiene sus diferentes etapas. El inicio del duelo, que es en donde sentimos esta crisis, este caos por este cambio repentino. Después puede venir una negación. Puede que estas etapas no se presenten todas en este orden, sino que cambie o se altere alguno de acuerdo a tu forma de vivirlo, pero que entiendas que puede venir primero la crisis, luego la negación, luego el enojo, luego la tristeza y luego la aceptación y el aprendizaje. El duelo se suele vivir como esto que va hacia abajo y luego hacia arriba. Podemos pasar en cada etapa el tiempo que necesite, sobre todo nuestra personalidad y nuestra forma de vivir y de enfrentar o afrontar los diferentes retos de la vida. Quiero que sepas también de antemano que los tiempos, sobre todo en los duelos, son completamente personales e individuales. No importa cuán iguales seamos una persona con la otra, pero siempre cada una va a tener su proceso y su forma de afrontar algo. Entonces, que no te sientas mal si estás atravesando un duelo y quizás tenés a tu hermana, a tu hermano, a tu pareja a la par y uno lo superó más rápido que otro. Porque que entiendas primero que tenemos estas etapas por las que pasamos y segundo, y también muy importante, es que cada uno tiene sus tiempos y su sabiduría para poder hacerlo. Y desde este lado me gustaría compartirte también cómo fue que afronté diferentes etapas. En la primera, que fue la de completa desorientación por no entender qué estaba sucediendo, mínimamente te voy a contar lo que pasó en parte de mi historia. Y es que estuve viviendo afuera un tiempo, después volví, estuve conviviendo con mi papá, estuve compartiendo con mi papá, después me fui a vivir sola, todo esto en el lapso de 6 meses. Estuve viviendo afuera, me volví a vivir a mi provincia, estuve 6 meses en mi provincia, un poquito más. Y me fui de vacaciones, 25 días, y cuando volví de vacaciones, yo volví en la tarde. Ese día hablo por teléfono con mi papá porque había aterrizado del vuelo y al otro día cursaba, porque estaba cursando mi instructorado de yoga. Y al otro día por la tarde, cuando estoy saliendo de cursar, me llama mi hermana para decirme que mi papá había fallecido. No podría explicarte con palabras la desorientación y el shock que sentí en ese momento. Fue algo que no entendía bajo ningún punto lo que estaba sucediendo. Pero algo dentro de mí me decía, si esto realmente es verdad, lo quiero atravesar de la mejor manera, de una forma sabia, calma y sobre todo que me transmita paz. Si esto es verdad, es algo que voy a experimentar una sola vez en la vida, porque una sola vez en la vida voy a despedir a mi papá. Entonces quiero hacerlo de la mejor manera posible, tanto para mí como para la memoria que voy a honrar de él. Así y todo, estaba llegando a mi casa, todavía estaba manejando, me frené, dije ok, necesito respirar y me puse una música de meditación porque yo sabía que era muy probable que entre en un estado de nerviosismo completo. Entonces, automáticamente, una de las cosas que podés hacer
incluso cuando te están dando una noticia de este tipo, es taparte tu narina derecha y respirar por la izquierda. Puedes incluso respirar por la izquierda y exhalar por la derecha, inhalar por izquierda, exhalar por la derecha. Tu fosa nasal izquierda activa tu sistema nervioso parasimpático. Entonces es este que te va a ayudar a mantener la calma, sobre todo en una situación de mucho estrés. En ese momento decidí ir a mi casa. Llegué a mi casa, había estado todo el día afuera, llevaba 12 horas afuera y lo único que quería era poder afrontar ese momento de una manera, como te había dicho antes, calma y sabia. Agarré y llamé el teléfono y llamé a un amigo que es psicólogo y le dije, acabo de tener esta situación, ¿qué hago? Yo quería acompañar a mi papá, yo quería que si él se estaba yendo, que sintiera que lo iba a acompañar y que no iba a retenerlo, que no iba a generarle estrés. Yo dije, mi papá se fue, necesito acompañarlo. Y él me dijo, hacé lo que te salga. Y si te sale lo más terrenal del mundo, que es llorar, patear cosas, hacelo, pero date el espacio. En ese momento agarré y me di una ducha con agua caliente. Es muy importante que en los momentos en donde tenemos desorientación, dolor o lo que sea, que nos apropiemos de cosas calentitas, porque son las que nos traen presencia, las que nos enraizan y nos traen al cuerpo, nos dan la posibilidad de estar acá. Entonces, en ese momento me di una ducha calentita, salí, y algo que me ayuda mucho a mí es cantar mantras. Entonces, quizás si te sirve esto de ejemplo, yo me puse una lista de mantras y mientras me cambiaba para ir a la casa de mi hermana, en donde estaban con mi mamá y en donde estaba toda mi familia, me puse a respirar y a llamar a mi sabiduría interna para que me acompañe durante este proceso que sabía que iba a ser muy duro. Entonces salí a bañarme, me puse esos mantras y automáticamente empecé a ponerme muy nerviosa y dije, esto puede que sea real, porque en ese momento de shock también yo no estaba entendiendo si era real o no. Entonces, como te repito, te podés acompañar de los mantras, si es algo en lo que vos crees, o de música o en lo que sea que le dé presencia al cuerpo. Algo que te puede ayudar mucho en un momento también así de estrés es saltar. Saltar para que el cuerpo vaya entendiendo esa información, porque algo que nos sucede cuando entramos en un gran estado de shock es que todo nuestro cuerpo empieza a temblar, es un estado de nerviosismo completo. Entonces, una forma de nuestro cuerpo de liberarse de ese estrés es comenzar a temblar. Entonces vos saltando podés ayudar a que ese sistema nervioso no colapse y pueda ir liberando y descargando toda esa información que tiene. Es muy importante también que sepas que cuando estamos transitando estos estados también profundos de dolor o de desorientación, es probable que no nos sintamos completamente cuerdos. Entonces, recurrí a lo que sientas y recuerdes en ese momento. Me ayudan mucho a mí también los aromas, entonces en ese momento no lo hice, pero sí durante los días posteriores. Fue acompañarme de aromas que me trajeran calma, como la lavanda, el agua florida, y tomar tecitos para ayudar a pasar ese trago amargo, que es esa sensación de no entender o no saber qué está pasando. Durante esa misma noche que recibí esa noticia, yo recuerdo que lo único que sentía era un cansancio profundo y una sensación de no querer aceptar del todo lo que estaba pasando, porque sentía que era demasiada información para mí en un mismo momento. Entonces, entendiendo un poco esta etapa del duelo, en donde está esa negación, yo prefería ir afrontando esa información muy de a poquito. Entonces, esa noche estaban todos un poco en caos y yo dije,
necesitó resguardar mi cordura, me puse unos auriculares y me puse música de relajación. Y me concentré únicamente en mi respiración. Pasé una noche terrible, pero muy en calma. No sé cómo explicarlo, pero pasé una noche terrible porque cuando me daba cuenta de lo que había sucedido, empezaba a entrar en ese nerviosismo, pero a su vez volvía a mi sensación de calma, volvía a respirar y volvía a sentir como una sensación de custodia, de acompañamiento, de que algo me estaba sosteniendo. Le pedí, me acuerdo, a unas amigas que me hicieran Reiki y le dije, por favor, mándenme todas las energías posibles porque es la noticia más dura que he recibido en mi vida. Es la primer muerte cercana también que me toca afrontar. Y si bien la información de la despedida y de la muerte de nuestros padres es algo con lo que nacemos y sabemos que en algún momento quizás vamos a tener que atravesar. Digo quizás porque a veces ese orden se invierte y son los padres los que despiden a los hijos, pero normalmente los hijos sabemos que en algún momento vamos a despedir a nuestros papás. El problema es que nunca nos creemos suficientemente listos para despedirlos y tampoco nunca queremos que llegue ese momento. Sobre todo desde mi caso, que fue un momento completamente inesperado porque mi papá tuvo un accidente y falleció en el instante. Entonces es algo que nadie se esperaba. Y fue algo muy duro de poder aceptar en el momento. Pero me recuerdo durante esa noche y yo lo único que hacía era envolverme en una burbuja blanca y decir, estoy bien, estoy en paz, estoy en bien, estoy en paz, estoy bien, estoy en paz. Y yo intentaba comunicarme con esa fuerza o esa sabiduría interna para poder recobrar esa armonía que sentía que estaba perdiendo. Y recuerdo que con mi mamá y con mi hermana, en medio de todo ese caos, cuando yo llegué a la casa de mi hermana, les dije, hagamos un pequeño centralizamiento. Habían demasiadas personas en ese momento y yo lo único que necesitaba era soledad. Es muy importante que reconozcas cómo es tu tipo energético y qué es lo que estás necesitando en el momento en específico. Quizás hay momentos en donde vas a necesitar la presencia de otra persona que te acompañe, que te cocine, que esté cerquita, quizás no para entablar una conversación, pero sí que esté ahí. Hay momentos en donde vas a necesitar estar sola. En ese momento, que sobre todo fueron las primeras horas, había mucha gente en la casa de mi hermana y yo les pedí por favor que se fueran afuera y que un momento necesitaba estar con mi hermana y con mi mamá. Nos tomamos las tres de la mano y yo les pedí que por favor citáramos a esa fuerza que nos une, a esa fuerza que reconocemos nosotras también como mujeres, como familia, para acompañarnos en este momento y para poder transitarlo de la mejor manera posible. Y después de eso empecé con esto de los mantras y de acostarme. Yo en ese momento no quería ver a nadie, no quería recibir las palabras de nadie, solamente quería estar ahí conmigo y poder hacerlo todo de una manera armoniosa para mí, para mi propio sistema. Repito, esto fue lo que me sirvió a mí. Y al otro día me fui de a poco como haciendo la idea de que realmente había sucedido eso. Y en su momento tuve una negación completa de yo no quería, con mi hermana no queríamos asistir tampoco al funeral de mi papá, nos parecía demasiado. Pero alguien me dijo que iba a ser muy hermoso también para nosotras poder ver todo ese amor que había hacia mi papá. Entonces decidimos ir. Fue algo maravilloso porque vimos como también todas las personas que se acercaron nos abrazaban y nos hablaban de mi papá, que eso nos ayudó un montón. Yo para ir, y siempre le decía a mi hermana, en los dos espacios en donde a veces hay mucha tristeza, eso penetra en
nuestro aura, en nuestras sensaciones. Entonces siempre le decía, todo el tiempo visualizarte como si estuvieras envuelta en una burbuja blanca y que tu energía es impenetrable. O sea, todo lo que se esté sintiendo afuera, que se sienta, pero que tu energía se vuelva impenetrable. Nos llevamos unas piedritas de protección en el bolsillo. Me acuerdo que me llevé una amatista, un cuarzo rosa, una turmalina, que son piedritas energéticas que te ayudan también a recalibrar tu energía. Puede que creas en esto o no, pero yo creo mucho en los cristales, sobre todo en la tierra, que nos pueden ayudar a recalibrar nuestra energía. De la tierra venimos también, entonces tenemos mucha información de ella y siento que es importante pues, poder apoyarme en ella las veces que lo sienta necesario. Yo ese día decidí no ver a mi papá porque no me sentía lista para ver esa imagen de él en el funeral. Y esto es una decisión que únicamente vos misma o vos mismo podés tomar, y que sepas que no tenés que dejarte guiar por lo que te diga nadie, sino por lo que te diga tu sabiduría interna en ese momento. Quizás estás lista o no estás listo para verlo, pero que sepas que tomes la decisión que tomes es algo que te va a ayudar en cualquiera de las fases en las que te encuentres. Quizás te ayuda a no verlo porque preferís quedarte con esa imagen de tu papá antes y sin ver esa imagen de partida, o quizás necesitas verlo para que esa información pueda entrar en vos, porque hay muchas veces que si no lo vemos no lo creemos. Yo preferí no verlo y recuerdo estar todo el tiempo envolviéndome en esa burbuja blanca, y cuando me entraba ese estado de desorientación, es como que al mismo momento me entraba ese estado de amor total, como que ese día sentí una gran calma que se apoderaba de todo mi ser. Fue como si hubiera una luz celestial que me estaba cubriendo y que me daba energías. Yo sentía como una energía que me mantenía parada, porque realmente creí que no me iba ni siquiera a poder mantener parada. Venía de estar en un viaje muy largo, venía muy cansada, sin horas de sueño, y recibir esa noticia directamente me aniquiló. Y dije, yo no puedo. Me acuerdo de ese día decirle a mi mamá, yo no voy a poder ir hoy, no puedo mantenerme parada. Y en ese momento una fuerza interna se apoderó de mí y estuve durante todo ese espacio. Y lo más importante de esto es que recuerdes que tenés que respetar todo lo que sientas en ese momento, de cómo quieres transitarlo, si quieres ir un rato, si quieres ir más, lo que sea. Y darte todo el espacio que necesites para llorar, para pedir consuelo, para pedir ayuda, para sentirte acompañada, para entrar en un espacio en el que te quieras estar sola, con vos misma, con vos mismo. A mí me ayudó mucho, y te puede ayudar mucho también, toda la comida calentita. La comida caliente, los guisitos, las sopitas, los tés, esos te van a ayudar a enraizarte. Muchas veces sucede que se nos cierra por completo el estómago, pero es muy importante que vos te des calor interno, por lo menos con un tecito, para que tu cuerpo pueda ir enraizando esa información. Una forma de acompañarnos en estos procesos dolorosos también es con calor para que nuestro sistema empiece a cesar y a calmarse. Y en los días posteriores yo me acompañé de un ritual que aparece en uno de los libros que hablan sobre la muerte y las despedidas, que se llama El libro tibetano de la vida y la muerte, y habla de un ritual que se hace durante 17 días, que según la creencia y según este libro lo que habla es que una vez que el alma parte, tarda 17 días en ascender a otro plano. Entonces, en esos 17 días que está en el medio de ese viaje, podés acompañarlo con el canto de un mantra, que es un mantra que se llama Akal. Lo voy a poner acá para que lo puedas escuchar.
Y durante 17 días puse ese mantra para poder acompañar y poder sostener esa partida de mi papá. Fue como, para mí fue una de las maneras de poder sentir que estaba acompañándolo. Entonces, este es el mantra. Repite todo el tiempo la misma frase y es muy hermoso y genera una sensación a mí me genera una sensación muy bella de calma y sobre todo como de que todo iba a estar bien. La letra de este mantra es muy hermosa porque habla de generar un buen retorno al origen. Y entonces, en esos momentos en donde todos los días me tomaba un momento para conectarme con este nuevo proceso que estaba viviendo, que era este proceso de duelo, algo repentino que a veces no estamos listos o preparados para afrontar. Entonces es muy importante que nos vayamos dando espacios para poder atravesarlo. Entonces, en mis momentos en donde conectaba con esto, me ponía esta canción y visualizaba a mi papá en un retorno al origen. En un retorno al origen de todo, en donde su alma iba a ascender y podía despedirse de ese plano, de este plano. Y este es el mantra que dice Akal muchas veces, Akal, Akal, Akal. Entonces, durante estos días, a mí me ayudó mucho poder hacer un ritual de despedida también con él, como cuando suceden estas despedidas repentinas e inesperadas, no tenemos esa posibilidad de decirles a la otra persona las palabras que hubiésemos querido decirles en el momento. Entonces le hice una carta a mi papá de despedida con todos los agradecimientos por todo lo que había hecho él por mí. Entonces hice una pequeña meditación en donde lo visualicé sentado frente a mí y me puse a leerle todos esos agradecimientos que tenía hacia él por haberme acompañado en mi vida. Y fue muy hermoso y sobre todo muy liberador. Y al finalizar ese ritual, prendí fuego esa carta como símbolo de transformación y de haber entregado esas palabras a donde las quería dar. Y sobre todo me ayudó muchísimo a mí a entender que realmente me estaba despidiendo de mi papá. Hasta el día de hoy sigo soñando con él y sigo soñando como si estuviera vivo. Y siento que la presencia de las personas que amamos siempre nos va a estar acompañando. Y muchas veces la vamos a sentir cerquita, pero es muy importante que aprendamos a honrarlas y honrar la presencia de ellos sin la necesidad de estar constantemente lamentándonos porque no se encuentran al lado nuestro, porque eso es lo que genera a veces ese rechazo a la realidad y nos mantiene en una línea en donde no nos permitimos ver lo que ha sucedido y no nos permitimos poder aceptarlo. Entonces la intención es que muy de a poquito puedas ir asimilándolo con muchísimo amor y apoyándote de estos pequeños rituales para poder, sobre todo desde un lado no solo consciente, sino también inconsciente, ir adentrándote en esta nueva realidad. Y que sepas también que estos tiempos para hacer los rituales o lo que sea que estés necesitando
no es necesario que los hagas todos juntos, sino verdaderamente cuando lo sientas. A mí también me ayudó muchísimo algo que hicimos con mi hermana, que fue crear un cofre, una cajita, en donde guardamos pertenencias de mi papá que nos gustaban, guardamos algunas prendas de ropa que él siempre usaba, guardamos su perfume, su llavero, algunas cositas, y nosotras lo abríamos y lo olíamos las veces que lo extrañábamos. Entonces era como traerlo un momento acá, y a ese espacio también lo ubicamos en un altar, en un lugar sagrado, en donde pusimos su foto, pusimos fotos con nosotros, pusimos algunos mensajes en donde pude escribirle como gracias, te deseo un buen retorno al origen, un buen viaje, hasta que nos volvamos a encontrar. Y me gustaba prenderle velitas, sabiendo que estaba iluminando esa parte de la historia nuestra, de los dos, y que esto era un hasta pronto, hasta este pronto encuentro. A mí, personalmente, me sirve y me gusta creer en que podemos llegar a reencontrarnos en otra vida, en que hay más vidas. Yo siempre creo que todas estas creencias a las que nos aferramos nos ayudan a traer un poco de cordura, porque hay muchas cosas en este mundo que consideramos 100% inciertas porque no las entendemos o no llegamos a tener la suficiente información para comprenderlas. Entonces es muy importante que acá también te puedas apoyar de la creencia que te sirva. Si te sirve creer en que existe un cielo y que hay un Dios, está buenísimo. Si te sirve creer en vidas pasadas o en que se pueden reencontrar en otra vida, también está buenísimo. Si te sirve creer que tu papá va a reencarnar, o tu mamá, o quien hayas perdido, va a reencarnar en un animalito o en lo que sea, créelo, porque eso también te va a ayudar a poder asimilar de una mejor forma ese dolor que estás atravesando. A mí me ayuda mucho también en estos espacios entender sobre mi energía y mi sabiduría interna, siempre confiando en que lo que yo creo es lo que realmente mi cuerpo y mi espíritu necesita. Hubo muchas ocasiones en las que sentí esa presencia de mi papá y, por ejemplo, a los días de su partida, cuando tuvimos que después desalojar su casa, mi papá tenía muchísimas cosas y tenía un taller de mecánica. Entonces habían muchas herramientas, un montón de cosas que teníamos que sacar y ya no teníamos en dónde meterlas. Algunas de ellas las pusimos a la venta. Y recuerdo que estábamos en este espacio donde estábamos vendiendo esas herramientas con mi hermana, y en ese momento nos entra el recuerdo, la información, porque muchas veces estás así y de repente te cae la información de nuevo, es como pasó esto y te entra esa tristeza nuevamente. Y me acuerdo que las dos nos pusimos a llorar y vino una persona a comprarnos las herramientas, y cuando nos fue a pagar, el billete del lado que me lo entrega decía gringo en grande. Y nos miramos las dos con mi hermana y decimos, porque Gringo era el sobrenombre de mi papá todo el mundo lo conocía por Gringo, y nos miramos las dos y dijimos, es el papá. Entonces a mí me sirve mucho esto de apoyarme en que hay algo también que está sosteniéndome y haciéndome sentir su presencia. Otra de las cosas que podés hacer también para acompañarte es comprender que durante esta fase podés sentir muchas sensaciones y emociones. Hay días en los que te vas a despertar y quizás vas a estar súper contenta, feliz o contento y feliz, y de repente te entra el recuerdo y te pones triste. Y es importante que sepas que hay días que te puede pasar al revés, que puedes estar súper triste y que de repente empezás a reírte por algo, por algún chiste, por algo que te acordaste, porque te dio simplemente las ganas de estar feliz. Entonces, ojo acá es muy importante para mí hacerle zoom a esto y entender que porque estés duelando a alguien, porque estés duelando una partida,
no es necesario que estés triste, vestida de negro y llorando todos los días. Y que tu felicidad no va a medir ese estado de duelo, no va a hacer que sea un duelo más irresponsable o más irrespetuoso. Que a mí lo que me ayudó mucho a comprender esto también fue recordar que si hay alguien que le hubiera gustado que yo esté feliz en ese momento, que pueda sonreír y que pueda disfrutar de la vida, sería mi papá. Entonces, ahí fue cuando empecé a comprender de que quizás el duelo, que culturalmente está visto como esto, como esas personas que deben vestirse de negro y estar con la cara larga, dije, quizás lo puedo transformar en un espacio de conexión conmigo misma, de creatividad, de felicidad y de recordar y honrar a esa persona que ya no está más acá en este espacio conmigo, pero sobre todo desde un amor profundo. Hay un dolor que te va a acompañar por el resto de los días y ese dolor quiero que sepas que puede ir a veces estando súper grande y a veces puede ser muy chiquito. Eso va a depender de tus permisos para transitarlo y sabiendo también que una forma de atravesar del duelo es darnos ese permiso para sentir ese dolor. A veces podemos sentir que ese dolor nos está acribillando la existencia, pero quiero que recuerdes que si vinimos a este mundo sabiendo que en algún momento vamos a tener que transitar despedidas, también nacemos con esa fuerza interna que no puede ser arrebatada porque está dentro de nuestro poder físico, personal y espiritual de poder atravesar esos espacios. Entonces, conectate con esa sabiduría interna para poder acompañarte en estos espacios. Me sirvió muchísimo a mí la expresión, escribir, el arte, los espacios de conexión con la naturaleza. Me apoyé muchísimo en mi práctica de yoga, sobre todo en mi práctica de movimiento, porque siento que cuando tenemos una emoción en el cuerpo necesitamos moverla para que no se estanque y no crezca. Entonces, expresarte, cantar, darle espacio a tu voz es un montón. Podés cantar incluso tararear en la ducha. Y si estás sintiendo mucho dolor, ¡ah! Tarareá, decí la A, la E, jugá a decir todas las vocales, gritá. Podés pegarle a las almohadas, podés todo lo que te traiga esa sensación de estar acá y poder descargar tu cuerpo, vas a ver que te va a ayudar un montón. Siempre y cuando eso no incluya hacerle daño a un otro, pero fíjate, podés pegarle a las almohadas, podés pintar rayas en un papel, en lo que sientas, podés comprarte un bidón de cartulinas y pintar todo lo que se te ocurra. Te va a ayudar muchísimo esta conexión con la naturaleza, abrazar árboles, salir a caminar la montaña, poner tu cara al sol. A mí, yo siento que el sol fue una de mis grandes medicinas en ese momento de dolor. Lo sucedido con mi papá fue unos días antes de la primavera, entonces estaba todo también floreciendo. Yo me compraba flores para poder decorar mi casa también, mi espacio, porque sentía que el espacio estaba tan triste que necesitaba darle algún colorcito para que vuelva a su estado natural. Y sobre todo lo que te repartí en un inicio, que es dejarte acompañar de la manera posible en la que vos también lo sientas y pedir ayuda cuando lo sientas y creas necesario. Sobre todo en esos momentos en los que sentimos una desconcertación total, en los que sentimos que no entendemos qué está pasando o que hay mucho dolor dentro nuestro. Bueno, dejarme abrazar, dejar que venga una amiga, un amigo, un familiar, mi pareja y me cocine una comida rica,
darme el permiso para hablar de otra cosa, para entrar en otro tema, para volver a mi rutina, para poder disfrutar, para poder hacer deporte, para no encasillarte en ese espacio en el que si estás viviendo un duelo tenés que estar todo el tiempo mal, porque no debe ser así. Así que hasta acá llego hoy para compartirte estas herramientas y espero que este proceso lo hagas con mucha sabiduría, que puedas escucharte, que puedas acompañarte, que puedas amarte y sobre todo que puedas comprender que hay muchas pérdidas que van a ser irreemplazables, pero que no debemos entrar en esa desesperación por encontrar ese reemplazo o algo que la apague, sino simplemente concentrarte en ese amor que tenías por esa persona, por ese espacio antes de que parta y que puedas honrarlo todos los días. Así que te agradezco por haber estado acá y te deseo un feliz duelo y vuelta a vos misma, a vos mismo.